personas y personajes. Es interesante eso, Rubén. Claro, lo que pasa con la condición humana es que, como alguien dijo muy bien, tenemos necesidades y metanecesidades, o sea, necesidades superiores, ¿no? Uh-huh. Y a veces las necesidades de la vida, techo, vestido, alimento, protección, procreación, le lleva al hombre gran parte de su vida y anula o deja en estado latente tendencias que todos los seres humanos tienen, a preguntarse, interrogarse por qué está en esta vida, qué significado tiene vivir, qué es lo que está haciendo, si vale la pena lo que hace, uh-huh. si hay un más allá de la vida. Toda persona tarde o temprano tiene esas cosas, pero a veces se tiene temor incluso de plantear eso en la vida diaria, porque las necesidades de todos los días hacen como que uno está perdiendo tiempo, cuando en realidad es una dimensión profunda, ¿no? Que se nota, Rubén, incluso a veces cuando un grupo de amigos se encuentran y se ponen a conversar, entre todas las cosas que van hablando de la vida mundana, por ahí se toca algún tema de eso, y uno se sorprende que hay mucha gente que tenía una serie de reflexiones calladas, que no decía nada, y de golpe las empieza a presentar, y uno se daba cuenta, o se da cuenta que estaba pensando esas cosas. Y más está en lo humano. Especialmente cuando se habla de la finitud de la vida, ¿no? El temor a la muerte, por ejemplo. Exacto. Bueno, es la gran huida que hacemos todos, ¿no es cierto? Porque frente a la muerte, que es un problema casi insoluble para el hombre, algunos tienen una creencia en la trascendencia y les ayuda muchísimo eso, ¿no? Pero de todas maneras es un hecho traumático para el ser humano, porque nosotros ponemos a la vida a veces un afán, una pasión en determinadas actividades que nos hace que nos guste vivir, a pesar de las múltiples dificultades que la vida tiene. Y la muerte interrumpe ese proceso, y uno sí se resigna, comprende, es un proceso biológico que se tiene que cumplir, pero hay algo secreto en el hombre. Algún autor dijo alguna vez muy bien, en el hombre hay una ansia de inmortalidad, hay un apetito, una sed de querer vivir siempre, ¿no? Y a veces lo tiene que callar, porque las mismas circunstancias de la vida, y porque dice no me queda otra que aceptar esto. Pero en realidad la gran mayoría de los seres humanos conservan ese aguijón, ese anhelo de querer vivir siempre. Y ahí esa es la raíz que lleva al hombre a reflexionar. Claro. Yo me acuerdo que había leído alguna vez de un autor, de un filósofo alemán, Schopenhauer, del siglo XIX, que decía, si el hombre no tuviera que morir, prescindiría de muchas reflexiones, pero dado que tiene que morir, tarde o temprano se plantea esos interrogantes. Claro, y está relacionado con la racionalidad, ¿no? Quizás. Sí. Y eso hace que la profundice, quizás. Sí, Rubén, incluso lo nota uno en los chicos. Los chicos, de muy chiquitos, cuando empiezan a interrogar a los papás, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Casi seguro que va a salir el tema, ¿por qué la vida? ¿Por qué la muerte? ¿Hay o no hay un Dios? Y la famosa pregunta que se hace el chico, ¿no? ¿Existe Dios? Y le dicen sí, bueno, todo fue creado y tiene que haber un creador, y el chico suele preguntar, ¿y él quién lo creó? ¿No? Claro. Es muy famosa ese planteo. Sí. Quiere decir que la mente... Lo del huevo y la gallina. Exacto. Hay en el hombre un anhelo de interrogar, que todo chico tiene. Por eso se dice que el chico, de alguna manera, presenta lo que el hombre futuro puede llegar a desarrollar. Después, con las actividades de la vida, se va durmiendo eso. Sí, pero entre los 5 y los 10 años, los chicos son la maravilla del ser humano, ¿no? Sí. Después viene una planicie. Exactamente. Yo me acuerdo que había un filósofo que decía que un filósofo no es otra cosa que una persona que conservó las grandes interrogantes de la niñez, que después de acuerdo a que va creciendo, con su maduración y su reflexión, le da respuestas quizás más densas, pero en realidad empezaron desde su infancia. Claro. No dejó que eso se apagara. Los grandes interrogantes los mantuvo vivos. Por eso, porque claro, ¿qué es interrogarse sobre la vida y la muerte? Es poner en duda, o poner en sospecha, o poner en cuestión todo lo que me ocurre. Cuando nosotros, por ejemplo, vivimos la vida diaria, aceptamos que hay un mundo afuera nuestro, que las cosas ocurren, que pasan la noche y el día, las estaciones se suceden, se nace y se muere. Pero cuando hay una persona que a todo eso que está como realidad natural la interroga de por qué está,
se pone a filosofar. Claro. Por eso que a veces los hombres de campo, usted los ha visto seguramente, Sí, Rubén, que han sí, nacido en zonas así, en zonas, a mí me pasó también, tienen un pensamiento muy fresco. El campesino, sobre todo, que a veces tiene tiempo, o tenía tiempo en observar el proceso de la vida y la muerte, vio qué profundos son con pocas palabras a veces. Exacto. Han sacado conclusiones de la vida De la sin haber naturaleza leído- misma, de la ¿no? naturaleza misma, sin haber leído un libro, Ujú. porque están en contacto directo con la realidad. Y entonces uno se queda asombrado. De ahí recogen la experiencia. Exacto. Y como la meditan, porque hay tiempo para reflexionar, a veces las tareas rurales, sobre todo en otras épocas, que eran silenciosas y que no tenía mucho tiempo para estar con uno mismo, se interrogaba, casi sin esforzarse. Sí. Y es ahí cuando uno se sorprendía qué riqueza tenía. En cambio, el hombre de ciudad, a veces tan agobiado y absorbido por 1000 circunstancias, necesidades, alternativas que tiene que ir resolviendo, va dejando eso de lado. Y cuando lo quiere pensar, hasta le da miedo decir, bueno, yo a esta altura ya no me voy a poner a hacer eso, ¿no? Claro. Y es una verdadera pena, porque cuando uno piensa 3 o 4 cosas básicas de la vida, ordena mejor su existencia. Sí. Mire, en la antigüedad se llegó a decir que filosofar en el fondo es aprender a morir. ¿Y qué es eso? Si tomamos esa palabra, ¿qué es aprender a morir? 2 cosas. Aprender a morir en el sentido de decir, bueno, la vida termina y entonces me tengo que interrogar seriamente si hay un más allá de la vida, porque está en juego toda mi existencia. A ver si todavía me estoy perdiendo lo más importante y me equivoco en vivir una vida que no vale la pena, cuando verdaderamente tendría que haber vivido de otra manera para llegar a esa finalidad última. Esa puede ser un gran interrogante. Y el otro es medir la magnitud de las cosas. Claro. Cuando uno tiene muy presente la muerte, a veces pequeños problemas que pueden llegar a enfurecer a alguien, uno ya los toma de otra manera, porque se da cuenta que en realidad son pequeños comparados con Claro. el gran drama de vivir y de morir, ¿no? Sí, Yo sí. siempre cito el ejemplo de un filósofo que cuando tenía unos conocidos que andaban con problemas de amor y qué sé yo cuánto, decía, andate a un cementerio y recorrelo. Bueno, sí. Pasate una tarde dando vuelta y te vas a dar cuenta que tu problema no es tan importante. Seguro, una frase muy muy común que la aplican aquellos que se la quieren inculcar a quienes andan a mucha velocidad, ¿no? En sus automóviles. Y dice el hombre de campo, anda despacito que apurados como vos el cementerio está lleno. Perfecto, Rubén. Una frase Perfecto, porque- extraída también desde el llano, Sí, sí. desde el campo. Miden magnitudes, ¿no es cierto? Sí, sí, es cierto. Usted hablaba de los grandes filósofos y bueno, que se planteaban o expandían después la infancia y seguían desarrollándola durante toda la vida. Y en la antigüedad el hombre vivía hasta los 40, 50 años. Es cierto. Y hoy estamos hablando de una longevidad. Hace poquito falleció una señora de 115. Es cierto, Rubén. Qué interesante eso, que ahora incluso tenemos más tiempo, pero vio lo que pasa en las grandes ciudades, con las excepciones que siempre ocurren, ¿no? Que el anciano es desechado y casi vegeta, cuando en realidad habría que preguntarle, incentivarlo, que cuente cosas, que se le dé la importancia que tiene de haber tenido tanta experiencia de vivir, que seguramente nos puede decir cosas importantes Sí. por la suma de experiencias, ¿no? Fíjense, la vida de cada uno de nosotros es una suma de experiencias vividas. Por indiferente que seamos, tenemos experiencia de vivir. Sí. Tarde o temprano sabemos lo que es el amor, el odio, la muerte, el sentido sin sentido de las cosas, los conflictos, los dramas. No se escapa nadie. Es como una escuela en la que uno tiene que atravesar. Segundo, la vida es lo que vamos pensando mientras vamos viviendo las experiencias, porque por indiferente que sea, yo saco conclusiones. Claro. Digo, no, esto no me tiene que ocurrir más, o mira cómo es la vida, o fíjate cómo se comportan los hombres, ¿no? Por eso se dice a veces, estoy a cierta altura de la vida. Yo siempre digo, no es que me subí a un monte, sino que acumulé experiencias. Sí, sí, claro. Cuanto más reflexione la experiencia, más profundo me vuelvo. Porque la experiencia es un saber de primera mano. Yo, por ejemplo, puedo leer muchos libros, pero es pensamiento pensado por otros. Si yo a ese libro no lo hago carne y sangre de mi vida y lo practico y lo experimento, es algo que yo archivo en la memoria. Claro. Pero eso no garantiza que sea rico en experiencia. Archivó experiencia ajena. Exactamente. Entonces repito, como un loro, pero no tengo esa vividura, como dicen los españoles, es decir, la experiencia en primera mano. Sí. Que usted se da cuenta, Rubén, incluso de una persona que habla de oídas de algo a alguien que lo vive de adentro. El que lo vive de adentro a lo mejor
puede o no ser rico en lenguaje, pero es consistente. Cada Claro. cosa que dice tiene el peso de la vida entera de él, ¿no? Sí, está Así- consolidado. Consolidado. Así que es lo que experimentamos, lo que pensamos, lo que sentimos, porque naturalmente vamos sintiendo dolor, alegría, tristeza, añoranza, etcétera, y lo que vamos acumulando de todo eso para sacar una conclusión. La vida misma nos regala la posibilidad de poder ser más profundos porque nos da todo el material. Vivir es pensar, sentir, hacer y vivir lo que nos pasa. Sí, y creo que encontrar la fórmula es saber detenernos a tiempo para observar eso Muy importante, y decir muy importante. qué buen momento o en qué momento estoy de mi vida, ¿no? Muy importante, Rubén, y observe que la filosofía nace, esa palabra que se usaba mucho, ahora ya casi se dejó de lado, la filosofía nace del asombro, la filosofía nace de la admiración, la filosofía nace de no aceptar lo que se da o de preguntarse por qué. Pero mire qué hermosa idea, nace del asombro. Yo veo una noche estrellada, digo, ¿pero qué es todo esto? Esta belleza, este misterio, ¿de dónde viene la vida, no? Y ahí hay un asombro de vivir, y lo tiene uno en cualquier momento, o sea, aparta un poco al campo, mira la noche, y uno siente una conmoción, siente la belleza de lo sublime, siente el misterio, ¿qué será todo esto, no? Siente el interrogante, ¿está desde siempre eso o lo hizo alguien? ¿Y yo qué hago en esta multiplicidad de formas de vivir? ¿Qué soy? ¿De dónde provengo? ¿No? Pero son cosas que nacen de la experiencia misma, si uno se pone a agudizarla. Claro. Por eso decían, mantener el asombro constantemente para pensarlo y repensarlo, porque seguro nos volvemos más despiertos. Porque uno de los dramas de la vida, dicen los sabios, es dormirse, entre comillas. Quiere decir, me emboto en la vida que llevo, mi rutina, los hábitos que me toca vivir, y me voy quedando ahí, y me voy durmiendo sin darme cuenta. Y muchas dimensiones de mi vida que podrían haber florecido, crecido, se duermen, se mueren. Sí. Ahora están latentes. Por eso la confianza de todo pensador es que hay que golpear, sacudir, estimular, ayudar a la gente a animarse a pensar. No tenga miedo a pensar, porque le va a dar más consistencia a su vida. Si no, lo van a llevar de la nariz de aquí para allá, porque usted va a ser uno que va a ir obedeciendo todo lo que le imponen y no se va a cuestionar por qué. Cuestiónese por qué. Pero también simultáneamente informarse, ¿no? Mucho, todo lo que pueda. Claro. Mire, había un sabio chino, Confucio, del siglo V antes de Cristo, que decía, una persona que se informa mucho y no piensa es como alguien que junta bolsas de papa y nunca cocina una papa. Claro. Y uno que piensa mucho y no almacena información es como alguien que tiene una moledora de trigo y no tiene trigo. Sí, sí, necesitamos información y pensamiento. Sí, sí. Ambas. La combinación de ambas. Pensaba en lo primero que le había planteado, que era lo de la finitud, ¿no? de la vida. Y está asociado con que es una máquina, si lo tomamos como máquina o como elemento de la naturaleza tan importante, tan inteligente el hombre, en cada una de sus partes, que a uno a veces les cuesta creer que finalmente va a morir. Por eso nos vamos hacia lo otro, que es la esperanza después de la vida, la esperanza de que continúe de otra forma. Sí, es muy importante eso, Rubén. Muchas veces los hombres se han interrogado sobre ese tema, es decir, ¿y cómo llegamos a una conclusión si hay un más allá? ¿En qué me baso? ¿En qué me apoyo? ¿Cómo todo puede terminar así de un día para el otro? Exacto, el hombre se resiste. Hay quien lo admite y dice, sí, se terminó y listo. Pero la mayoría no. La mayoría le queda ese sinsabor y esa interrogante. Además que le queda la duda. Esto es demasiado complejo, un organismo demasiado complejo. Pudo ser producto del azar, pudo ser producto de la casualidad. Cuesta admitirlo, ¿no? Entonces, tenemos varias alternativas. Hoy que tenemos tanta información. Primero, abrirse, aunque sea un estudio somero, quizá uno no tiene tiempo profundo, de religiones comparadas, por ejemplo. Ver lo que piensan en Oriente, lo que piensan en Occidente, qué respuestas ha dado el hombre a través de los siglos, cuando ha dicho que existe una divinidad. ¿Por qué lo dijo? ¿Qué experiencias tuvo? ¿Qué caminos abrió para llegar a esa divinidad? ¿Qué pasos dice que hay que dar? ¿Qué conducta en la vida hay que llevar? Todo eso es muy importante porque uno empieza a ver, caramba, en la antigua China, en la antigua India, en Egipto, en Israel, se han planteado cosas. ¿Fue toda una casualidad
¿O es que el hombre ha llegado alguna vez a tener la llave como para avanzar un poquito más? Esa es muy importante. Qué gran interrogante. Y todo esto fue pensado por los grandes filósofos griegos en medio de las rocas. Es el gran misterio. Usted sabe, Rubén, que se plantea, ¿por qué Grecia y no otro país o otro continente o otra zona? ¿No? No se puede llegar a la conclusión, porque es cierto, pequeñas islas que aparentemente no tenían tampoco una cultura interna como para que dijera de ahí se va a desarrollar una cosa tan tremenda como la filosofía y la ciencia. ¿Qué pasó ahí? Hay argumentos de que había como un talento natural en esos hombres, quizá abiertos al mar, se dice, a veces navegaban para comerciar con otros países, con otras islas, y puede ser, dicen algunos, que esa apertura, Rubén, esas horas de silencio en el mar y en la noche, el mar y el cielo, los ha llevado, como pasó con la gente del desierto en Arabia, ¿no? Que tenían mucha noche en el desierto. Entonces también probablemente ha empezado esa reflexión y después se fue acumulando. Por supuesto no se dio en todas partes igual, pero por ejemplo en Atenas, que era un centro comercial y de desarrollo cultural en la antigua Grecia, ahí floreció en gran parte porque la gente que venía de otras islas empezó a alimentarse. Surgieron pequeñas escuelas, filósofos que tenían su escuela de vida, digamos, donde lo rodeaba un grupo de discípulos, y empezaron a acumular un saber que fue dando origen nada menos que a todo el desarrollo de la filosofía occidental. La ciencia y la filosofía unidas al principio, ¿no? Con las 4 preguntas, mire qué bonito, un autor dice, hay 4 preguntas que se ha hecho siempre la gente, los filósofos, aunque las han planteado de distinta manera. Primero, ¿qué puedo saber? ¿Hasta dónde alcanza mi saber? Porque yo por ahí creo que sé todo, pero la pregunta es, ¿estoy conociendo la verdad tal cual es? Porque yo puedo conocer la naturaleza, supongo las leyes de la naturaleza, pero hay un más allá. ¿Y de qué manera lo puedo conocer? ¿Qué puedo saber? ¿Hasta dónde puedo? Segundo, ¿qué debo hacer en esta vida? ¿Fui producto de la casualidad y entonces todas las vidas valen por igual? ¿O yo puedo descubrir que hay un sentido, que hay una vida noble que el hombre puede vivir y tiene que vivir? O si no la descubro con la inteligencia, la descubro con el corazón. A veces hay anhelos de vivir una vida noble, una vida grande, una vida expansiva. ¿De dónde me nace eso si yo fuera nada más que un mero animal? ¿De dónde me nacen esas tendencias a cierto grado de plenitud? Porque el hombre es el único animal que satisfecha su necesidad material. Le nacen a veces inquietudes no materiales. Y uno dice, ¿y qué necesidad tiene de eso? Es que son parte de su naturaleza. Entonces, quiere decir que esa pregunta, ¿qué debo hacer en la vida?, no es casualidad. Claro. Y por ahí viene la gran propuesta, ¿no? Se han dado respuestas de filosofías morales, religiones, sabidurías de cómo vivir, y el hombre ha ido buscando formas de encontrar la vida que sea la más digna del ser humano. Entonces, ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está permitido esperar? Es decir, si yo reflexiono profundamente sobre la existencia, ¿puedo llegar a suponer que todo el esfuerzo que hace el individuo, la sociedad, va hacia alguna parte? ¿Tiene algún significado la historia? Todo mi esfuerzo personal y social va a quedar no solamente en esta vida, sino me va a conducir a otra, ¿no? ¿Qué me está permitido esperar? ¿Que hay algo más? Y es un poco el consuelo del hombre decir, no sé si hay otra vida, pero he vivido de tal manera que me la merezco. Hablábamos la vez pasada acerca de la presencia del hombre en la tierra, ¿no? Pero todo lo que ha construido el hombre para vivir en sociedad y lo que por otra parte muchos hombres destruyen. Algunos trabajan para destruir, donde afortunadamente muchos más lo hacen para construir, ¿no? De verdad, Rubén. Esto tiene que ver con los valores. Sin duda, claro. Se puede analizar de muchas formas, pero el drama humano que se podría tomar como punto de partida es que el hombre es una naturaleza muy compleja. Está hecho de distintas partes, ¿no es cierto? Si yo analizo mi propia vida o la vida de cualquiera, veo que puedo decir que tengo un cuerpo, pero que también tengo instintos, que tengo sentimientos, que tengo pasiones, que tengo voluntad, que tengo inteligencia, y son muchas partes. Esa complejidad de la naturaleza del hombre lo hace vivir a veces fluctuando, a veces viviendo a una escala más bien animal que humana,
aunque el hombre, por animal que sea en su actuar, siempre lo hace humanamente. Un animal no haría las barbaridades que hace el hombre, incluso a nivel de pasiones, por ejemplo, ¿no? Pero por momentos el hombre se da cuenta que su vida humana es más que eso, se niega a ser un animal, al punto que incluso, Rubén, cuando uno quiere ofender a alguien y le dice sos un animal, lo ofende, le molesta al otro, aunque dijera, bueno, sí, somos seres nada más que biológicos, porque toma esa definición como una ofensa a lo que él siente que él no quiere ser en el fondo, ¿no? Sí. El resistirse a ser un animal es muy importante. ¿Por qué? Porque me hace ver que yo poseo o tengo la capacidad de poseer una dignidad superior. Claro. Ahí está lo de racional e irracional. Exactamente. Y ahí es donde yo me doy cuenta que ser un auténtico ser humano no es responder nada más que a tendencias, pasiones y deseos. Es también imponerse conducta, es también seguir el bien, la verdad, la belleza, la rectitud, porque me lo exige mi propio ser. Y entonces, si yo le doy rienda a eso, me doy cuenta que la verdad es que lo primero que tengo que aprender, y no es fácil, es a comportarme como un verdadero ser humano. Y un verdadero ser humano es aquel que desarrolla cualidades superiores, que desarrolla justamente lo que llamamos valores, claro, virtudes, cualidades, que lo engrandecen al hombre. Rubén, cuando uno a veces lee el diario, ve la televisión, o le toca experimentarlo, y ve la barbarie humana, vio que la gente dice, qué monstruosidad, eso es una cosa monstruosa, eso es una barbaridad, porque ve que el hombre se ha degradado en un crimen, en una violación, etcétera. Pero cuando uno ve un gesto grande de alguien, aunque sea un desconocido, ¿no?, que ha tenido un gesto de nobleza, de heroísmo, de rectitud, uno no puede menos que admirarlo. Seguro. Porque ve que en él la dimensión verdaderamente humana floreció. Sí, aunque sea minúsculo el movimiento que hizo. Exactamente. Pero si fue positivo, es muy bien aceptado por todos. Sí, Rubén, a mí me ha pasado dando charlas, veo cómo la gente se empieza a estimular cuando digo, no, tenemos que vivir como auténticos seres humanos. Es más, debemos recibirnos de seres humanos primero, después de todo lo demás. Profesor, empresario, trabajador, lo que sea, técnico, pero primero un auténtico ser humano. ¿Por qué? Primero, porque es una exigencia propia de mi vida. Segundo, porque si lo llego a ser, no importa hasta qué altura, si yo desarrollo cualidades que me humanizan, voy a descubrir que la vida tiene más riqueza, más sabor. Voy a sentir más satisfacción conmigo mismo, porque va a crecer la armonía conmigo, la paz conmigo, y entonces la paz y la armonía con el otro. Me voy a dar cuenta que la vida humana puede ser más dulce, más bella, se pueden alcanzar formas superiores de armonía, pero hay que trabajar duro. ¿Trabajar duro en qué sentido? En que tengo que esforzarme en que no me gobiernen los impulsos ni los instintos. Porque se ha dicho muchas veces que el hombre lleva dentro una selva y un jardín, ¿no? Tenemos tendencias realmente terribles, como la crueldad, la violencia, el odio, en fin, todas las así llamadas cualidades negativas. Pero tenemos tendencias a lo bueno también. Ahora, el trabajo es reforzar lo bueno que hay en mí, por medio de la voluntad, la práctica, la constancia. Por eso se habla que la persona verdaderamente educada es la que forma un carácter. Y un carácter es un modo habitual de vivir, claro, con buenas cualidades, ¿no? En cambio, la persona que se deja, que vive, y lo vemos desgraciadamente, multitudes abandonadas a su suerte, que viven según los impulsos, van para acá, van para allá, y entonces uno ve que por ahí puede tener gestos heroicos y gestos terribles, gestos nobles y gestos innobles, ¿no? Y uno dice, falta el trabajo de educación. Por eso, Rubén, una de las variables fundamentales de la sociedad es esa. Lo vieron los grandes filósofos. Decían, tenemos que separar la vida humana en dos planos. El plano del conocimiento y la teoría, entonces ahí crecen la ciencia, las técnicas, los conocimientos culturales y la forma en que el hombre tiene que vivir. Y ahí está la pedagogía, la educación, la crianza, la enseñanza. Y decían, para que una persona merezca el nombre de ser humano, tiene que desarrollar un buen carácter. Y no puede desarrollar un buen carácter si no desarrolla cualidades. Cualidades como el autodominio, por empezar, tener autocontrol de sí mismo. Rubén nos enseña eso hoy. Es gravísimo. Yo veo que en las escuelas a los chicos no les dicen, tienen que aprender a conocerse más y a controlarse más. Porque si viven según el impulso, se van a llevar todo por delante y van a tener severos problemas. Desde un accidente de tránsito a un entregarse al alcohol y a la droga desenfrenadamente porque no tienen dominio de sí mismos. Sí. Está relacionado con el mal concebido concepto de la libertad. Exactamente, porque la libertad, es interesante eso, Rubén, porque la libertad se puede analizar de dos formas: como ausencia de límites externos,
y así la entiende la mayoría. A mí me tienen que dejar hacer lo que yo quiero, y como autodominio que yo conduzco de adentro. Es decir, ser libre para, y ahí me domino, y ser libre de dominio exterior. Exacto. Entonces, está muy bien que la libertad exige que a mí me dejen espacio para yo llevar a cabo las cosas que deseo. Pero eso es libertad externa. Y está muy bien que las sociedades la garanticen. Pero lo que hay que enseñar es a tener libertad interna. Y yo no puedo tener libertad interna si no me domino. Si me dominan deseos, pasiones, impulsos, entonces yo no soy alguien que se gobierna a sí mismo, sino alguien gobernado. Claro. Y ahí viene el gran trabajo del autocontrol, ¿no? Yo siempre cito el ejemplo que los sabios antiguos utilizaban la imagen de una persona que conduce un carro de caballos, ¿no? Sí. Y los caballos son briosos. Y si se descuidan, los caballos le manejan el movimiento del carro y lo sacan del camino. Sí, sí. Sigue pasando, ¿eh? Impulsos y pasiones. Sí. En cambio, si el piloto del carro mantiene bien y conduce a los carros, y él es el señor de los caballos, no es nada fácil, pero se puede hacer, para eso está toda la disciplina de educación, ese hombre tiene un mayor dominio de sí mismo. Pero y eso sigue ocurriendo con las sociedades, siempre se necesita a un buen jinete o una persona que sostenga bien las riendas. Sí, Rubén, sobre todo en esta época que hemos apostado bien, porque está bien, a un mayor grado de libertad en las personas, pero no le enseñamos el contrapeso. Entonces creemos que el contrapeso se tiene que encargar la policía, el elemento jurídico, las autoridades políticas del momento. Y está bien, eso es necesario y tiene que hacerse. Claro, bueno, eso en el concepto de Estado está concebido. Exacto. Ahora, si no va acompañado con la educación de las personas en el autodominio, el autocontrol, en enseñarles en las escuelas, en la casa, en el ambiente social, entonces la persona va a hacer las cosas por miedo a la sanción exterior, pero donde vea que la puede burlar o burlar, lo va a hacer, porque no tiene control él. Entonces necesitamos el control externo, hasta cierto punto para evitar el desmán total, pero sobre todo el control interno, y eso es algo que cada individuo tiene que hacer consigo mismo, pero para que lo sepa hacer, lo tiene que aprender ya de la casa. Papá y mamá son los primeros en enseñar límites. Claro. ¿No es cierto? Y decir, hijo, esto se hace, esto no se hace. Bueno, ahí volvemos al tema de la educación. ¿En casa o en la escuela? ¿Cuál de las dos tiene que ser más profunda? Rubén, empezamos por el principio. Yo siempre digo que el cimiento y la pared son la mamá y el papá. Y el techo es el educador. Pero mamá y papá empiezan, ¿no? Mamá que educa la sensibilidad del chico. Se ha dicho siempre que las grandes personalidades, en general hombres y mujeres que se han destacado como héroes, como líderes, como sabios, como santos, como grandes benefactores de la sociedad, siempre, por lo general, hay excepciones, pero por lo general dicen: lo debo a mi madre que me lo enseñó, lo debo a mi padre que me marcó tal línea, ¿no? Eso es muy importante. Lo que hace papá y mamá es fundamental. Bueno, la madre educa la sensibilidad. La madre, de alguna manera, refuerza los primeros sentimientos del chico, aprobándolo, sancionándolos, aconsejando, mimando y manteniéndose firme. ¿La sensibilidad es femenina? Sí, en gran parte sí. Y es muy importante y es un papel irreemplazable el de la madre en eso, ¿no? Después el hombre tiene que hacer su tarea con la sensibilidad, pero la mujer es casi experta en sensibilidad, ¿no? Porque lo sabe, tiene como un conocimiento intuitivo y reflexivo de la sensibilidad. Por eso un amigo me suele decir: cuando nosotros queremos ser desensibles los varones no nos sale tan bien, porque hacemos un esfuerzo, a la mujer le sale bárbaro. Entonces es muy importante que la madre eduque la sensibilidad y el padre que marque la ley, el orden, la rectitud, la disciplina. Ese trabajo, Rubén, que fue base de todas las culturas, claro, hoy un poco se ha ido desdibujando, bastante se ha desdibujado. Por suerte siempre queda gente que se mantiene firme, sí, claro, y lo hace, ¿no? Y enseña, Rubén, una cosa muy importante: el ABC del comportamiento correcto. ¿Cuál era el ABC? Y hasta no hace muchos años: respetar a los mayores, amar a los padres y hermanos, respetar al prójimo, ser buen amigo del amigo, tener un sentido social de la vida, saber que uno tiene un compromiso social con su trabajo, con su profesión, que no solamente tiene que pensar en que ganarse la vida solamente para él, sino darle a la sociedad lo que le corresponde desde donde uno está, colaborar con la sociedad, ¿no? Por eso siempre se aconsejaban las tradiciones antiguas: muy bien, hijo, desarrollate en todo lo que sea,
para vivir con dignidad, para ganarte tus sustentos, todo eso está muy bien. Pero acordate, hay una parte tuya que es social. Recibió de lo social educación, recibió de lo social la moda, la vestimenta, recibió el lenguaje, tenés que devolver lo que recibiste. Tenés una deuda social. Otra cosa que hay que insistir mucho, hay una deuda social. Y no es simplemente cumplir con mi profesión, no. Ponerle un excedente, devolverlo con ganas, con generosidad, con entusiasmo. Por eso se dice muy bien, utiliza tu talento, tu capacidad, tus bienes, tu educación, todo lo que la vida te dio, no solamente para vos, no solamente para tu familia, que por ahí tenés que empezar, sino para la sociedad. Haz el bien, hijo, rechaza el mal, hijo, serví a la sociedad. Ese es un hombre íntegro, ¿no? Sí, es como el ejemplo del árbol que toma de la tierra todos los nutrientes y después los frutos tienen que derramarse como agradecimiento hacia quien quizás algún día regó la planta, ¿no? Hermoso, Rubén, esa imagen, hermosa, hermosa. Exactamente. Y esa imagen del árbol es perfecta, porque incluso la generosidad, que es una de las cualidades más hermosas que el ser humano tiene, es necesario estimularla, ¿no? Y es lo mismo, se puede utilizar la imagen del árbol. Mirá, se llena de frutas, y como decía un sabio, no se come ninguna él, son para los demás. Y dice, y es tan generoso el árbol que hasta a veces lo agarran a piedrazos para sacarle las de arriba, y el árbol no importa, cuando llega a la estación otra vez se llena. Esa es la renovación de la vida. Exactamente. En el otro concepto. Y nos da una lección hermosa. Yo nací en el Bolsón, 1951, cuando Bolsón era una aldea, prácticamente. Así que éramos, no sé si seríamos 3.000 o 4.000, no sé si llegábamos. Así que mi infancia fue muy sencilla, Rubén. ¿Cuál era el mayor gozo? De jugar al fútbol y trabajar. ¿Y cómo llegó a Bahía Blanca? Sucedió algo, que yo estudié en un secundario allá, y en el secundario también, por esas cosas que a veces nos surgen en la vida, cuando tuve las primeras lecturas de la filosofía, me llamó tremendamente la atención. Me apasionó, sentí que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Y tuve la dicha, Rubén, que eso sí también creo que es un providencial realmente, ¿no? Yo creo en Dios y estoy seguro que fue así. Apareció en el Bolsón un señor croata que era un pintor de cuadros, ¿no? Un hombre verdaderamente sabio. Yo creo que fue el hombre más grande que conocí, así como ser humano, digamos. Y era un hombre que vivía, todo el mundo lo tenía por un pintor de cuadros, y una vez lo invitaron al secundario donde yo estaba a dar una charla sobre pintura, y empezó a hablar de pintura y empezó a hablar de la cultura de cada pintor. Se hizo una charla larga y introducía conceptos filosóficos que yo tenía 16, 17 años, casi me vuelvo loco. Claro. Digo, este es el maestro. Sí. Ahí está lo que yo busco. Ahí está lo que yo busco, ¿no? Y entonces, bueno, un profesor amigo que se dio cuenta, dice, ¿lo querés conocer? Me lo presentó. Y a partir de eso se produjo algo muy hermoso, Rubén. Él me decía, venga a visitarme todas las semanas. Un día a la semana vamos a fijarlo y usted viene, yo me dedico a estar con usted. Entonces yo iba, me acuerdo, un día a la semana, y me acuerdo que era entre las 2:30 de la tarde, porque él decía, si usted no aparece a las 3, me siento libre. Teníamos un plazo. Sí. Y se quedaba, yo le decía, era Katalinic de apellido, era croata, ¿no? Y yo le decía, señor Katalinic, pues, no, dice, el día es para usted. Entonces se quedaba y yo me retiraba cuando quería. 6 de la tarde, 7. Bueno, Rubén, eran unas charlas imposibles de explicar. ¿Charlas abiertas? Yo me dedicaba a preguntarle nada más. Me decía, señor Katalinic, porque por ahí al azar. Qué buen aprendizaje, ¿no? Bueno, era tan rico, Rubén, que la respuesta tardaba como una hora. Y claro. ¿No? Era una cosa. Pero como una charla con los grandes filósofos. Algo así fue. Yo conocí un filósofo viviente. Claro. Además, él encarnaba una conducta intachable. Incluso él, me acuerdo que era simpatizante, entre tantos otros, de Gandhi. Entonces me enseñó la no violencia, la doctrina de la no violencia. Fueron charlas imborrables, Daniel, Rubén, y en un momento tan particular, que yo tenía 17 años, y uno recibe. Y después entonces decide formarse. Sí, y él mismo me dice, usted tiene que estudiar filosofía, dice. Y digo, ¿pero y dónde? Bueno, dice, busque, la vida le va a abrir puertas.
Yo estudiaba en un colegio franciscano, con casi todos era personal laico, pero el rector era franciscano. Y nos echó el ojo a 3 o 4, y me acuerdo que a fin de quinto año nos llamó. Y dice: he recibido unas becas de la orden franciscana que vienen de Italia, dice, así que les propongo, el que quiera estudiar, y me gustaría que alguno de ustedes sea, dice, pueden ir a Bahía Blanca, porque yo tengo un contacto con el Juan 23. Yo no sabía ni Bahía Blanca ni Juan, pero fue tanta la alegría, ¿no? Y a partir de esa beca, que si bien no cubría todo, ayudaba mucho, mis padres ponían el resto pobres, aparezco en Bahía Blanca. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Entonces iba aprendiendo filosofía en la carrera. Sí, sí. Pero llegaba el verano y me iba al Bolsón con desesperación, aparte de ver a mis padres, a ver al señor Cataleni. Otra vez. Bueno, ahora podían hablar como dos pares. Hermoso, Qué y me dio una formación impresionante. Bueno, y sé de muchos discípulos que ha tenido en Bahía Blanca, porque ellos hablan de usted, y de tanta gente que ha recibido o ha tenido la posibilidad de participar de sus clases. ¿Siempre se mantuvo en contacto con la Juan 23? Sí, ahora me jubilé hace unos 3 o 4 años. Sí, Rubén, fue un regalo muy bonito, porque además lo único que hice en realidad fue transferir lo recibido. Claro. Esto es lo hermoso de la cadena, ¿no? Lo que decíamos recién del árbol. Exacto, es la cadena. La devolución del árbol. Del árbol, ¿no es cierto? Porque él también me aconsejaba eso. Fue muy hermoso, y en el Juan 23 tuve mucha libertad para trabajar sobre esos temas. Entonces, enseñaba la materia, lo que había que enseñar de filosofía, pero traté siempre de transmitirle a los chicos una sabiduría de la vida. Lo que a mí me parecía, les decía, miren, pueden tomar de todo esto que estamos viendo lo que más les sirva. Digo, pero tengan en cuenta esto. Todo este saber que van aprendiendo, sobre todo sobre la ética, la cultura en general, la religión, digo, aplíquenla a la propia vida, no la dejen solamente en la cabeza. Vivan esto si los convence, porque se van a dar cuenta y van a saborear la vida en otro plano, y van a descubrir que la vida tiene otras dimensiones, pero lo van a tener que experimentar. Así que digo, no desaprovechen, no se informen solamente para rendir la materia, que lo tienen que hacer, y si se merecen el 10 se lo van a sacar como corresponde, pero llévense puesto este saber para la Por vida. eso la satisfacción de lo bien que hace entregar a alguien algo, ¿no? Muy hermoso. La solidaridad, por ejemplo, comenzando por ella. Claro, una cualidad muy hermosa que hay que reforzar por aquello de que somos sociales, pero somos antisociales también, ¿no? Hay una hermosa definición de un filósofo que yo siempre la cito en las charlas. El hombre es insociablemente social, porque tiene tendencia social. La simpatía, el gusto de estar en grupos, la necesidad de participar de la sociedad, pero tiene tendencia antisocial, el egoísmo, la codicia, la crueldad, ¿no? Que traen graves problemas. Por eso que hay que educar en la sociabilidad, hay que reforzarla. Decir, no se queden con lo que tienen nada más. Aprendieron en casa mucho y hay que seguir reforzando eso. La sociabilidad la tienen que reforzar para que contrapese esa tendencia al egoísmo que tiene el hombre muy fuerte. Porque el hombre es simultáneamente egoísta y solidario, pero si no cultivamos la solidaridad, empieza a crecer el egoísmo, ¿no? Claro. Y toma todo el terreno, como si usted tuviera un hermoso patio que pone ahí una rosa y deja que el pasto crezca. Cuando quiere acordar, lo que tiene es pasto. Entonces hay que cuidar mucho eso. Así que reforzar, dar ejemplos, solidaridad. Mire qué hermosa la palabra, solidaridad es sólido, sólidamente unido, ¿no? Sí, claro. Muy hermoso. Y fraternidad, cooperación, siempre hay que insistir, porque siempre falta. Y todo tiene que empezar en casa, desde muy chiquito si es posible. Todo tiene que empezar en casa. Yo siempre les digo a las señoras que van a las charlas, digo, madres queridas, tienen ustedes una función muy hermosa, porque de todas las tareas de esta vida, la más noble, la más grande, es criar un hijo con virtudes, con valores, ¿no? Lo mismo los padres, digo, miren, aunque ustedes sientan que su vida ha sido oscura, aparentemente anónima, si ustedes pusieron el corazón, el alma y la vida en criar sus hijos, no solamente con afecto como corresponde, sino educándolos como personas valiosas para sí mismos y para los demás, hacen una tarea patriótica de las más grandes. Después de todo, un país depende de lo que hace la mayoría de sus hombres y mujeres, y en eso tienen mucho que ver los padres. Es cierto, Rubén, que estamos en una época que no se estimula mucho eso. Se dice, bueno, que los padres hagan lo que quieran, cada uno hace lo que quiere. No, hay que estimular en los medios de comunicación. Esta tarea no se puede perder,
porque la riqueza de las naciones empieza por la riqueza de sus habitantes. Yo siempre digo que nosotros consideramos las riquezas de un país, el desarrollo tecnológico, las reservas petrolíferas, la riqueza de sus tierras para la agricultura y la ganadería, y eso claro que es importante. ¿Y la riqueza humana? Pero sin la riqueza humana todo eso naufraga. Por eso un autor decía muy bien, está bárbaro que un país sea rico, pero tiene que ser ante todo rico en valores, rico en virtudes, rico en buenos hábitos, rico en buen comportamiento, porque de ese país se van a poder esperar cosas grandiosas. Y Argentina tiene buena materia prima. Mucha, Rubén. Hay que volver. Nosotros tenemos un problema que han visto muchos estudiosos, mirados del campo de la pedagogía y la educación, que se ha dicho en todo, siempre se comenta esto, ¿no? Que tenemos grandes individualidades, pero en forma atómica, separada. Nos falta el sentido social, cooperativo de la vida, hay que reforzar eso. Pero tenemos material muy grande y por eso hay que estimularlo, estimularlo, porque es un país que a medida que vaya creciendo en un poquito más de mayor cohesión, de mayor armonía, y es un trabajo que hay que ir haciendo porque no es sencillo, están las fuerzas antisociales también, ese país va a progresar porque al haber mayor unidad hay mayor cooperación. Claro. Al haber mayor cooperación hay más armonía, más paz y todo lo que se tiene, riquezas naturales, ciencia y técnica, la gente empieza a ponerla al servicio de todos, ¿no? Es muy importante eso. Profesor, muchas gracias por estas lecciones de vida. Gracias, Rubén, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias.